Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Qué tan grande o pequeño es? ¡Qué gusto estar de nuevo con ustedes! Sean bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Aprende en Casa 3, Ciencias Química. Soy la profesora Teresa de Jesús Chavarría Suárez y me acompaña la profesora Doraluz Martínez López. Gracias, maestra Tere. Así es, nos sentimos muy felices por estar en esta sesión. Queremos compartir con ustedes la siguiente frase de Blaise Pascal. La grandeza de un hombre consiste en saber reconocer su propia pequeñez. El propósito de esta sesión es comparar diferentes escalas y considerar la escala humana como referencia para describir lo inmensamente grande y pequeño y expresarlo en notación científica. Para esta sesión necesitarán su bitácora científica de Ciencias Química, libro de texto, lápiz, colores, bolígrafo. ¿Y esto qué es? ¿Para qué sirve? Este aparato se llama microscopio y los científicos tienen otros más potentes con los que se pueden observar de lo que se componen algunos objetos o microorganismos. ¿Cómo? ¿Se puede ver de lo más grande a lo más pequeño? Aquí tenemos una preparación de la planta Elodea. Vamos a observarla. La colocamos en la platina y enfocamos con el objetivo para ampliar el tamaño. ¿Qué son esas cosas verdes que parecen ladrillos? Se llaman células. De cosas como esas, imperceptibles a simple vista, estamos hechos nosotros y el resto de los seres vivos. ¡Qué interesante! ¿Y qué habrá ahí? ¡Guau! Es un telescopio. Se parece al microscopio, pero en lugar de permitirnos ver cosas muy pequeñas, nos permite ver cosas muy lejanas. Con él por la noche podemos observar las estrellas y los planetas. Nosotros vivimos en uno de ellos llamado planeta Tierra y los astrónomos tienen telescopios tan avanzados que pueden ver parte del universo. No todo, porque es inmenso y nosotros somos diminutos en comparación. ¿Les gustaría vivir la experiencia más de cerca? Año con año, la UNAM prepara eventos y observación astronómica. Se considera el acontecimiento de divulgación de la ciencia más grande e importante de México y Latinoamérica. Además, es un evento familiar y gratuito. Los invitamos a mantenerse atentos a la página oficial de la UNAM. ¿Y se pueden contar los astros del universo? ¿Se pueden contar las células? Escriban en su bitácora científica las siguientes interrogantes a las que daremos respuesta durante el desarrollo de la sesión. ¿Cómo suponen que somos los seres humanos en comparación con otros objetos? ¿Pequeños o grandes? ¿Por qué? En Matemáticas y en Ciencias 2 aprendieron a medir. ¿Cómo definen esa acción? ¿Qué magnitudes son susceptibles de ser medidas? ¿Qué instrumentos de medición conocen? ¿Qué instrumentos para observar objetos muy pequeños o muy lejanos conocen? ¿Qué entienden por escala? ¿Cuántos tipos de escalas conocen? ¿Se pueden contar los astros y las células? Existen objetos que, además de representar un reto para los astrónomos por estar tan lejos de la Tierra, lo representan por otras características de los mismos. Por ejemplo, los agujeros negros, que tienen una fuerza de gravitación tan fuerte que no dejan escapar la luz. En esta infografía se ilustra que obtener la imagen de un agujero negro es un gran desafío para los científicos, ya que este no es un objeto visible.
Para lograrlo, 8 telescopios ubicados en México, Chile, la Antártida, Estados Unidos y España unieron sus antenas alcanzando el diámetro de la Tierra para intentar observar de forma simultánea 2 agujeros negros supermasivos mediante la técnica de interferometría. Interesante, ¿verdad? Acompáñenos a ver la siguiente cápsula, que habla acerca de la medición. ¡Corre video! Objetos grandes, pequeños, medianos. ¿Cuánto miden las cosas? Para la humanidad medir, Ha sido de gran importancia. por ejemplo, Cuando compramos una tela, la pedimos por metro, las frutas y las verduras las compramos por kilogramo, y la leche por litro. la tela con La que nos vestimos las verduras que comemos y los líquidos que bebemos están dentro de nuestra escala humana. Sin embargo, ¿qué pasa con las cosas que quedan fuera de nuestra escala? ¿Cómo estimar las dimensiones de un objeto muy grande como el Sol o muy pequeñito como una célula? Medir es la acción de comparar la dimensión de un objeto con el patrón de medida del instrumento de medición apropiado. Por ejemplo, medir la cantidad de materia de nuestro cuerpo en kilogramos, nuestra estatura en metros o el tamaño de nuestras células en micrómetros. Recordemos qué es medir y qué es el Sistema Internacional de Unidades de Medida. Vamos al siguiente video. En algunos sistemas de medidas aún encontramos unidades como la braza, que es la longitud de mano a mano con los brazos extendidos de manera horizontal y equivale aproximadamente a 1 metro con 60 centímetros. La pulgada, la brazada y el pie, que literalmente significan la longitud media de alguna parte del cuerpo, se han utilizado como sistema de medida. Debido al comercio internacional y al desarrollo de las comunicaciones, fue creada la Oficina Internacional de Pesos y Medidas con sede en la ciudad de París, Francia, la cual adoptó el metro como unidad de longitud. 1 metro equivale aproximadamente a la 10.000.000ª parte de la distancia que separa al polo norte del ecuador terrestre. Entonces, tengamos presente que una magnitud es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida, como el tamaño, el peso o la extensión. ¡Corre video! El ser humano se ha cuestionado acerca del tamaño del Sol, de la Luna y de la distancia que separa a la Tierra de ellos. En todas las culturas de la antigüedad se encuentra evidencia de sus estudios astronómicos. Conforme se fueron definiendo otras magnitudes físicas, además de la distancia, surgieron otras preguntas como ¿cuál es la masa de la Tierra? ¿Qué temperatura tiene la superficie del Sol? Estas cantidades son enormes comparadas con las que utilizamos en la escala humana. La escala es la relación matemática que hay entre el tamaño real de un objeto y el de su representación con un modelo. En el estudio de las ciencias, una actividad importante que le da validez y objetividad a los resultados de las investigaciones es la medición. Recuerden que ese simple hecho le dio a Lavoisier el título del padre de la química moderna. Una vez que los investigadores han tomado medidas de las magnitudes que les interesan, lo siguiente es compararlas. Para esto, se valen de escalas de medición. Una escala de medición se define como una sucesión de medidas que sirven para ordenar datos jerárquicamente. Por ejemplo, de menor a mayor, de pequeño a grande, de claro a oscuro, de menor concentración a mayor concentración. Dado que muchas características de los objetos son susceptibles de ser medidas, las variables que se ordenan en escalas son de muchos tipos. Tenemos el caso de la escala de electronegatividad de Pauling, la escala de tamaño, de temperatura, de salinidad, de masa, de conductividad eléctrica, de acidez, entre otras. No solo en las investigaciones hay escalas, también las hay en las actividades cotidianas, como
la escala de calificaciones, la escala de las notas musicales, la escala de los colores, entre otras. En esta sesión, lo que nos interesa es conocer la escala de tamaño, así como saber si existe algún límite superior e inferior en el tamaño de la materia y hasta qué tamaño podemos medir. ¿Qué les parece si comparamos la escala macroscópica y la microscópica con la escala humana? Supongan que ustedes son una regla del tamaño de su estatura. ¿Cuántas veces cabría esa regla en el diámetro de la Luna? ¿Cómo escribirían el resultado? El diámetro de la Luna es de 3.474 kilómetros. Asumamos que ustedes tienen una estatura de unos 60 metros. Lo primero que haremos es igualar las unidades a metros. Es decir, si 1 kilómetro equivale a 1,000 metros, entonces 3.474 kilómetros equivalen a 3.474.000 metros. Posteriormente, para determinar cuántas veces cabe la regla de su estatura en el diámetro de la Luna, deben dividir el diámetro entre la altura de su regla de la estatura. Esto quiere decir que si ustedes miden unos 60 metros, cabrían más de 2 millones de veces en el diámetro de la Luna. Para escribir el resultado, pueden utilizar la notación científica 2.17125 por 10 a la 6 veces. Es un número muy grande, ¿cierto? Ahora, imaginemos cuántas marcas de divisiones se deben dibujar en la regla para tener divisiones del tamaño de una bacteria. Si una bacteria mide 2 micrómetros y la regla de su altura mide 1.60 metros, nuevamente primero transformamos los micrómetros a metros, obteniendo 0.000002 metros. Es decir, lo primero que debemos hacer es igualar las unidades. Ahora, para saber cuántas divisiones del tamaño de una bacteria se deben poner en la regla de 1.60 metros, se divide el tamaño de la regla entre el tamaño de la bacteria. 1.60 metros entre 0.000002 metros. Esto es igual a 800,000 divisiones. Curioso, ¿verdad? Para facilitarlo, se utiliza la notación científica. La expresión sería 8 por 10 a las 5 divisiones. La escala humana se refiere a la utilización del ser humano como patrón de medida para el establecimiento de las proporcionalidades geométricas. Tomando como referencia dicha escala, podemos hablar entonces de dos escalas. La escala astronómica, la cual se refiere a dimensiones muy grandes, como las de los astros y los cuerpos celestes, cuya unidad de medida apropiada es el año luz, que equivale a 1 por 10 a los 16 metros, y que utiliza instrumentos de medición como los radares y los telescopios. Asimismo, la escala microscópica, que se refiere a dimensiones muy pequeñas como las de las células y los microorganismos, que no podemos notar a simple vista, sino mediante un microscopio, y para los cuales se usan unidades más pequeñas que el milímetro. Por ejemplo, el micrómetro, que es la milésima parte de un milímetro. Desarrollemos nuestras habilidades de clasificación. En la siguiente tabla, coloquen los objetos de acuerdo con la escala de medición a la que corresponden. Por ejemplo, el polen de las flores está dentro de la escala humana porque es perceptible a simple vista. La pared celular de una planta en la escala microscópica y los planetas en la escala macroscópica, porque requieren de instrumentos para ser observados. Tómense el tiempo para reflexionar sobre lo antes visto y al finalizar la sesión, completen la tabla que ven en pantalla.
Para comprobar si el resultado de las actividades prácticas es correcto, compartimos una calculadora de notación científica, cuya liga se muestra en pantalla. ¿Se han preguntado cuándo y a quién se le ocurrió expresar matemáticamente un sistema para expresar la medida de lo más grande y lo más pequeño? Escuchemos la siguiente información. ¿Sabías que en el siglo XV el matemático francés Nicolas Chuquet introdujo en Europa Occidental una notación exponencial muy parecida a la que usamos hoy en día? Chuquet inventó su propia notación algebraica. Fue el primero que escribió el exponente en forma de número arriba de la base y en utilizar el cero y los números negativos como exponentes. Enunció que cualquier número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Chuquet creó un sistema para nombrar números muy grandes combinando el sufijo illón, millón, billón, trillón y así sucesivamente. Ahora, revisemos, mediante el ejemplo de la descomposición de la leche, cómo se aplican las leyes de los exponentes. Una potencia es la multiplicación de un número por sí mismo varias veces. Su notación nos expresa una multiplicación abreviada. ¿Sabes por qué se echa a perder la leche? El sabor agrio y la consistencia grumosa de la leche descompuesta son causados por la población de bacterias que ésta tiene. Si no se conserva a una baja temperatura, la población de bacterias aumenta y la leche se vuelve nociva. ¿Cómo aumenta dicha población? La respuesta es que crece de manera exponencial. Para reproducirse, cada bacteria se alarga, se ensancha por el centro y se divide para generar dos bacterias similares. Luego, cada bacteria produce otras dos. Ahora ya tenemos 4, y así sucesivamente. Cada determinado tiempo se produce una división en 2, así que en pocas horas la población de bacterias resulta muy numerosa. ¿Por qué decimos que el crecimiento de la población de bacterias es exponencial? ¿Cuál es la potencia del número 2 que da como resultado 16? Al multiplicar 2 por 2, por 2 por 2, obtenemos 16. Esto es, para obtener 16 bacterias necesitamos calcular 2 a la cuarta potencia. En esta expresión, el 2 es la base y 4 el exponente. Por eso decimos que el crecimiento de la población de bacterias aumenta exponencialmente. ¿Cómo saber la cantidad de bacterias que habrá después de un cierto número de divisiones? Si S representa el número de divisiones y N el número de bacterias, el problema lo podemos representar por medio de esta expresión. Por ejemplo, ¿cuántas bacterias habrá después de 9 divisiones? 512 bacterias. Claro, tome en cuenta que en la leche la población de bacterias contiene muchas más de una. Al estudiar química, son importantes tanto los cambios apreciables a simple vista como los que suceden entre las partículas, átomos, iones y moléculas que interaccionan, pues las propiedades de los materiales son una consecuencia de su estructura interna. Es importante aplicar los conocimientos que han adquirido en las asignaturas de biología, física, matemáticas y química para continuar haciendo ciencia. Como dato curioso, ya tenemos una invitación para viajar al espacio en el año 2057 para participar en el homenaje dedicado a los diversos avances de la ciencia y la tecnología. Bienvenidos al año 2057. Nos encontramos en el espacio, donde se celebrará el 30º aniversario de la llegada de los primeros astronautas al planeta Marte. Como parte de la celebración se llevarán a cabo diversos homenajes. El más importante se realizará a los precursores de la nanotecnología. También podrán observar los primeros nanorobots que contribuyeron a los más importantes avances tecnológicos y descubrimientos médicos.
Actualmente estos microrobots son capaces de autorreplicarse y manipular moléculas y cerebros electrónicos, y pueden ser incrustados en nuestro organismo desde nuestro nacimiento y darnos un reporte diario de nuestra salud. Bienvenidos a esta celebración. No se lo pueden perder. Ustedes son los invitados especiales. Necesitamos primordialmente de imaginación en la ciencia. No todo es matemáticas y no todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y poesía. Frase de María Montessori. Preparen sus aportaciones. La ciencia y la tecnología los están esperando. Hasta el momento, ya sabemos cómo comparar la escala astronómica y la microscópica, considerando la escala humana como punto de referencia. Repasemos. ¿Sabes qué distancia existe entre el Sol y la Tierra? ¿Qué edad tiene nuestro planeta? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Qué diámetro tiene el Sol? ¿Cuál es el radio de la Luna? ¿Cuánto mide un átomo? ¿Cuál es la masa de un protón? ¿Cuánto mide una bacteria? ¿Un virus? ¿Un glóbulo rojo? ¿Un electrón? Veamos estas cantidades con más detenimiento. ¿Las puedes leer? ¿Complicado? A estas situaciones en las que aparecen números muy grandes y muy pequeños se han enfrentado durante mucho tiempo los matemáticos, astrónomos y científicos, quienes tuvieron que buscar una forma simplificada y más sencilla de representar tales cantidades, dando así origen a notaciones y sistemas de numeración más eficientes. La nanotecnología busca descifrar con exactitud el funcionamiento de moléculas y átomos para luego manipularlos y reordenarlos. Esta manipulación se produce en un rango de entre 1 y 100 nanómetros. Un nanómetro equivale a una 1000.000.000ª parte de un metro, o bien a 1 por 10 a la menos 9 metros. En laboratorios de todo el mundo se están llevando a cabo investigaciones y experimentos para construir máquinas microscópicas capaces de reciclar desechos, fabricar nuevos materiales o incluso adentrarse en el cuerpo humano y atacar células malignas, entre muchas otras cosas. Actualmente, la nanotecnología está aplicada en productos como pastas de dientes, que están compuestas por nanocristales de hidroxiapatita, el componente principal de la dentina de los dientes. En pantalones antimanchas, donde miles de pelos diminutos crean un delgado colchón de aire por encima del tejido de algodón que suaviza las arrugas y permite que los líquidos no sean absorbidos. Un número escrito en notación científica se expresa como un producto, donde el primer factor es un número mayor que 1 y menor que 10, y el segundo factor es una potencia de 10 expresada en forma exponencial. ¿Qué características observas respecto a las magnitudes y los exponentes que aparecen en esta secuencia de números? Cuando multiplicamos un número por una potencia de 10 con exponente positivo, el punto se recorre hacia la derecha tantos lugares como el valor del exponente, y si es necesario, se completa la cantidad con ceros. Por ejemplo, si tenemos 5.2 por 10 a la 4, el punto se recorre hacia la derecha 4 lugares. Esto es 52.000. Cuando la notación científica se usa con números menores que 1, el exponente del 10 es negativo. El decimal se mueve hacia la izquierda. En la notación 6.5 por 10 a la menos 5, el punto se recorre hacia la izquierda 5 lugares. ¿Te imaginas qué número resultaría si en notación científica se escribiera 6.5 por 10 a la menos 63? Como ves, la notación científica nos permite representar desde grandes distancias hasta el tamaño de un microorganismo. Pongamos el caso de la Tierra, que está aproximadamente a 149.200.000 kilómetros del Sol. ¿Cómo se expresa este número en notación científica? ¿En dónde quedará el punto decimal? Para comprobar los conocimientos adquiridos, completen la tabla que se muestra en pantalla. En la primera columna, tenemos que la cantidad que mide el núcleo del átomo del oxígeno es
0.00000000001 metros. Complicado, ¿verdad? Pero no se preocupen. Expresado en notación científica, solo sería 1 por 10 a la menos 12 metros. Recordemos que primero debemos contar las cifras que hay desde el punto hasta inmediatamente después de la primera cifra, que es diferente de 0. En este ejemplo hay 12 números. Luego escribimos el primero distinto a 0. En este caso es 1. Por último, agregamos a este la expresión por 10 a la menos 12. Tiene signo negativo porque estamos trabajando con un número menor a 1. Así que el diámetro del átomo de oxígeno expresado en notación científica es 1 por 10 a la menos 12 metros. Esta cantidad, por ser tan pequeña, pertenece a la escala microscópica. Si tienen alguna duda, pueden consultar su libro de texto o volver a ver el contenido del programa las veces que sea necesario. Les recomendamos leer la obra Miles de Millones, específicamente el capítulo 1, Miles de Millones, de la colección de libros maravillosos de Carl Sagan, en donde se aborda de una manera amplia y divertida el tema de esta sesión. Nuestra escala del tiempo para esta sesión llegó a su límite, pero lo más grande y lo más pequeño están en espera de que lo observemos. Recuerden que tenemos una invitación pendiente para el 2057. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.